Irán está en todos los titulares. Conflictos. Amenazas. Alianzas ocultas. Ambiciones nucleares. Pero lo que el mundo ignora es que esta nación no solo hace historia. Está escrita en ella. Su destino ya fue trazado hace miles de años en las páginas sagradas. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las visiones del Apocalipsis, Irán, antes llamada Persia, recorre las escrituras como un actor crucial del drama eterno. La Biblia no solo revela su origen ancestral en Elam, hijo de Sem, también revela su desenlace profético. Porque Persia, según Ezequiel 38, será parte de una temida coalición llamada Gog y Magog, que se levantará contra Israel en los últimos días. Si te quedas hasta el final, descubrirás una verdad que solo pocos se atreven a declarar. El verdadero rol de Irán, o Persia, en el plan eterno de Dios. Desde el principio, hasta el final. Así que comencemos. En el capítulo 10, encontramos un mapa ancestral, un registro divino. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. A ellos nacieron hijos después del diluvio. Desde ese momento, los pueblos comenzaron a esparcirse. Cada uno con su idioma, su cultura, su destino. Y entre esos nombres antiguos, casi olvidados por el tiempo, brillan dos figuras clave para nuestra historia. Madai y Elam. Ellos no son simples personajes genealógicos. Son los patriarcas de lo que siglos después sería el gran imperio medo-persa, hoy, la nación moderna de Irán. Persia no surgió por casualidad. Fue sembrada desde el principio como parte del plan de Dios. Desde los días de Noé, las líneas de sangre comenzaron a cruzar continentes. Madai, hijo de Jafet, fue el ancestro directo de los medos, un pueblo fuerte, nacido para resistir. Se establecieron en las montañas del norte, en la región que hoy forma parte del corazón de Irán. Aquellas tierras no eran fértiles ni suaves. Eran ásperas, frías, despiadadas. Y eso formó el carácter de sus habitantes, hombres endurecidos por la roca, forjados en alturas donde pocos podían sobrevivir. Y sus ejércitos no marchaban, galopaban. Los conocían por su capacidad de organización, por su sangre fría, y porque nunca se rendían. Cuando llegara la hora profética, esos montañeses indomables se unirían con otro linaje poderoso, los persas de Elam. Y formarían un imperio que cambiaría la historia. Elam no era una tribu salvaje sin nombre. Era una potencia. Una nación formada, temida, con reyes, ejércitos y ambición. Y según la Biblia, fue la primera gran nación que se atrevió a levantar la espada contra el pueblo de la fe. No atacaron a Israel, aún no existía. Pero sí al hombre con quien Dios había hecho un pacto eterno, Abraham. Cuando los reyes del oriente, liderados por Kedorlaomer, rey de Elam, marcharon hacia Canaán con violencia, no solo estaban saqueando ciudades. Estaban desafiando el propósito de Dios. Entre los cautivos de esa invasión estaba Lot, el sobrino de Abraham. Y entonces, algo imposible ocurrió. Abraham no era un rey. No tenía ejércitos, ni alianzas, ni fortalezas. Solo tenía fe. Con apenas 318 siervos nacidos en su casa, pastores, jornaleros, hombres comunes entrenados con sus propias manos, Abraham emprendió una misión suicida. Los persiguió de noche. En las sombras. En silencio. Abraham atacó. Y los venció. Derrotó a los reyes del oriente. Rescató a Lot. Liberó a los cautivos. Fue una victoria que no tenía sentido. Una victoria que no se puede explicar por estrategias, ni armas, ni número. Fue el tipo de victoria que deja una marca en la eternidad, que envía un mensaje invisible a los tronos de la tierra. Ningún poder del este, por más grande que sea, puede contra el favor de Dios. Pero la historia no terminó allí. El pueblo de Elam no desapareció con esa derrota. Los siglos pasaron. Generaciones nacieron y murieron. Los imperios de aquel tiempo, como humo, se desvanecieron. Pero Elam siguió creciendo. Las tribus derrotadas por Abraham se multiplicaron. Fundaron ciudades. Levantaron murallas. Refinaron su cultura. Y junto a ellos, en la misma tierra del oriente mesopotámico, crecía otra nación, los medos, descendientes de Madai. Los elamitas prosperaban en las llanuras del suroeste, fértiles y cercanas al Golfo Pérsico. Dos pueblos, dos sangres. Una tierra compartida. Y mientras los reinos de Asiria, Babilonia y Egipto iban y venían.
En silencio, sin que nadie los viera venir. Una nueva fuerza emergía. Primero fueron clanes. Luego, pequeños reinos. Hasta que finalmente se fundió el acero de un nuevo imperio. El imperio persa. Elam y Media. La tierra baja y la tierra alta. Una alianza forjada por sangre, guerra y ambición. Y aunque eran naciones paganas, lejos del pacto de Israel, no estaban fuera del plan de Dios. Los profetas comenzaron a hablar. Y sus palabras eran como relámpagos sobre pergamino. Dios, en su soberanía, anunció que usaría a los mismos pueblos del este para cumplir su juicio. Elam y Media serían instrumentos en sus manos. Serían los martillos que derribarían al coloso babilónico, que había oprimido al pueblo de Dios, destruido su templo y profanado su nombre. Babilonia no quedaría impune. Isaías escribió estas palabras más de 150 años antes de que Ciro naciera. En un tiempo donde Jerusalén aún no había caído, donde Persia aún no era un imperio. Dios ya llamaba a un rey pagano por nombre y lo nombraba como su ungido. Ciro no conocía al Dios de Israel. Pero el Dios de Israel sí lo conocía a él. En el siglo VIII a.C., algo ocurrió entre las montañas del Irán antiguo. Las tribus de Elam y Madai, largamente divididas, fueron finalmente unificadas. El responsable fue Deyoses, el primer rey conocido de los medos. Deyoses construyó más que alianzas. Fundó Ecbatana, la primera capital imperial en territorio iraní. Una ciudad majestuosa, amurallada en círculos concéntricos, como si supiera que estaba sentando las bases de un poder destinado a la eternidad. Pero no fue Deyoses quien marcaría el ascenso militar. Fue su nieto, Ciaxares. Él no solo heredó un reino. Lo transformó. Reformó el ejército medo. Introdujo división táctica, infantería, caballería, arqueros. Por primera vez en la región oriental, un ejército tribal se convirtió en una maquinaria profesional de guerra. ¿El objetivo? Nínive. La capital del imperio asirio. Uno de los enemigos más crueles y temidos que Israel jamás enfrentó. Un imperio que había aplastado a las 10 tribus del norte, que se burló del Dios de Jerusalén y que hizo llorar a los profetas. ¡Ay de la ciudad sanguinaria! Nínive. Nahum 3:1. Pero Dios no olvida. Y fue a través de los medos y los babilonios que Nínive fue destruida. Las murallas colapsaron. La ciudad fue enterrada en el polvo de la historia. La historia no era solo política. Era espiritual. Mientras los reinos se organizaban, el cielo revelaba sus secretos. Y en medio del caos, un joven hebreo cautivo en Babilonia comenzó a verlo. Su nombre era Daniel. Había sido llevado al exilio como adolescente. Formado en las cortes caldeas, enseñado en lenguas extranjeras. Pero su corazón seguía ardiendo por Dios. Y entonces, una noche, Dios le mostró lo que nadie más podía ver, que incluso las naciones gentiles, incluso los imperios paganos, podían ser tocados por la mano soberana de Dios. Todo comenzó con una sombra que cubrió a Jerusalén. El rugido del imperio más poderoso del mundo descendió como un trueno. Babilonia. El rey Nabucodonosor, en su ambición insaciable, marchó con su ejército hacia la ciudad santa. Las murallas cayeron. Las puertas ardieron. Y lo más sagrado fue profanado. Y saquearon la casa de Jehová, y llevaron todos los utensilios del templo. Segunda de Reyes 25, 13-17. El templo fue saqueado. El oro consagrado, los vasos del altar, los tesoros del Señor, fueron arrastrados por manos paganas hacia un palacio extranjero. Pero el dolor más profundo no fue material. Fue humano. Miles de hombres, mujeres y niños fueron tomados como esclavos. Llevados a una tierra de dioses extraños, donde no fluía leche ni miel, sino idolatría y opresión, pero a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. Desde los pasillos del palacio, entre columnas de mármol y banquetes profanos, Daniel comenzó a ver lo que nadie más podía ver. Vio reinos que aún no existían. Vio bestias. Vio ángeles. Vio el fin de los tiempos. Y mientras Nabucodonosor celebraba sus conquistas, Daniel escribía en secreto los sueños del Altísimo. Las visiones que Dios le dio a Daniel no eran simples advertencias. No hablaban solo de su tiempo, sino del curso completo de la historia. Desde el corazón del imperio que había destruido Jerusalén,
Daniel comenzó a ver algo glorioso y aterrador a la vez. Vio cómo Babilonia sería reemplazada. Cómo se levantaría otro reino, y luego otro. Hasta llegar al clímax de los siglos, el reino eterno de Dios. Pero todo comenzó con un sueño. No fue Daniel quien lo tuvo, sino el propio rey Nabucodonosor. El hombre más poderoso del mundo en ese entonces. Una noche, el monarca fue sacudido por un sueño que no podía comprender. Y tampoco podía olvidar. Y tuvo sueño, su espíritu se turbó, y se le fue el sueño. Daniel 2:1. Una imagen se alzaba en su mente una y otra vez. Una estatua gigantesca, de proporciones sobrehumanas. Se alzaba imponente ante él. Con un esplendor cegador y una amenaza indescriptible. Nabucodonosor quedó tan perturbado, que convocó a todos los sabios de Babilonia. Pero nadie pudo decirle el sueño, ni menos interpretarlo. Hasta que apareció Daniel. Daniel no solo le reveló el contenido del sueño. Le explicó su significado profético. Cada parte de aquella estatua representaba un imperio por venir. Tú, oh rey, eres cabeza de oro. Daniel 2:38. La cabeza de oro representaba Babilonia, el reino glorioso que dominaba en ese momento. Pero Daniel fue claro. Ese oro no reinaría para siempre. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, Daniel 2:39. Ese segundo reino, los brazos de plata, representaba el imperio medo-persa. El mismo que Dios estaba empezando a levantar. El mismo que usaría para castigar a Babilonia y liberar a su pueblo. Luego vendrían el reino de Grecia, con el bronce. Roma, con el hierro. Y al final, una mezcla confusa de barro y hierro, un mundo dividido, frágil y feroz a la vez. Nabucodonosor quedó asombrado. No solo por la visión, sino por el joven hebreo que había visto lo que los sabios no pudieron. Desde ese momento, Daniel no solo fue un cautivo con fe, sino el consejero secreto de imperios. Porque el rey anunciado siglos antes por el profeta Isaías, ese rey pagano al que Dios llamaría mi ungido, estaba por levantarse. Su nombre era Ciro. Ciro el Grande, joven y ambicioso, hijo de Persia. Creció entre leyendas y visiones de conquista. No fue simplemente un general brillante. Fue un instrumento en la mano de Dios. Primero conquistó Media, unificando por primera vez a los pueblos que descendían de Mada y Elam, formando así el imperio medo-persa. No pasó mucho tiempo antes de que su estandarte ondeara sobre montañas, desiertos y valles. Hasta que finalmente, sus ojos se posaron sobre el corazón del mundo. Babilonia. La ciudad de los jardines colgantes, las torres doradas y los muros impenetrables. Y en medio de aquella atmósfera intoxicada de arrogancia, el rey cometió un acto imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Aquellos que su abuelo había robado cuando destruyó el santuario del Dios de Israel. Y con ellos en la mano, brindaron en honor a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, Daniel 5:5. Una mano invisible. Un dedo que brillaba como fuego. Escribió 4 palabras en la pared del palacio. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie entendía. Nadie podía traducir el mensaje del cielo. Hasta que lo llamaron a él. A Daniel. Ya no era un joven. Era un hombre marcado por visiones, un sabio veterano en la corte de imperios. Y con voz firme, reveló el juicio. Dios ha contado tu reino, y le ha puesto fin. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, y Darío el Medo tomó el reino. Daniel 5:30-31. La profecía se cumplió. Babilonia, la ciudad eterna según los hombres, cayó en una sola noche. Sin una gran guerra. Sin una revolución interna. Solo, la voluntad de Dios, cumpliendo su palabra exacta. Y mientras el mundo observaba en silencio, los judíos en el exilio alzaron la mirada. Por 70 años, habían llorado junto a los ríos de Babilonia. Cantaban himnos de dolor. Recordaban Sión en la distancia. Así dice Ciro rey de Persia, Jehová, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, Esdras 1:2. No solo les permitió volver. Financió la reconstrucción. Envió líderes. Entregó los utensilios del templo. Respaldó todo, con sello real.
Entre los líderes estaba Zorobabel, descendiente del linaje de David. Y junto a él, Josué, el sumo sacerdote. Fueron ellos quienes pusieron las manos sobre los escombros. Y comenzaron a reconstruir el lugar donde habitaba el nombre de Dios. Piedra tras piedra. Lágrima tras lágrima. Jerusalén comenzaba a levantarse otra vez. Pero Dios no había terminado con Persia. A Daniel aún le quedaban visiones sobrecogedoras por recibir. Una noche, mientras dormía en el exilio, Dios lo llevó más allá del tiempo. Y he aquí 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7:3. Desde las aguas del caos emergieron 4 monstruos. Símbolos vivientes de los imperios que dominarían la tierra antes del reino eterno. La primera era un león con alas. La segunda, un oso gigantesco. Las 3 costillas no eran un símbolo cualquiera. Representaban las 3 grandes conquistas que consolidarían el poder persa. Lidia, en Asia Menor, un reino rico y estratégico. Babilonia, el corazón de la civilización. Egipto, el antiguo poder del sur. Una tras otra, fueron engullidas por la expansión imparable del imperio. Tal como el oso, lento, masivo, pero letal. Y todo esto, Daniel lo vio antes de que sucediera. Porque en las Escrituras, la política no está separada del cielo. Cada movimiento, cada conquista, cada decreto, responde a una agenda divina mucho mayor. Persia había sido levantada como instrumento de juicio contra Babilonia. Y como brazo restaurador para Israel. Pero su rol en la historia, aún no ha terminado. Porque más adelante, Daniel recibiría otra visión. Una que involucraba a Persia en el escenario final del mundo. Y ahí, el oso sería solo el comienzo. Persia no se detuvo. El mundo estaba a sus pies, pero su ambición aún no se saciaba. Bajo el reinado de Cambises II, hijo de Ciro el Grande, los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí. Y se lanzaron sobre el último gran bastión del sur, Egipto. En la histórica batalla de Pelucio, el faraón Psamético III fue vencido. Egipto, el antiguo opresor del pueblo de Dios, cayó ahora bajo la autoridad de Persia. Y así, como había sido anunciado en visión, la tercera costilla fue arrancada. Años después, mientras Daniel se encontraba a orillas del río Ulai, una nueva visión lo envolvió. Esta vez, más clara, más específica, más aterradora. El carnero embestía sin oposición, avanzando hacia occidente, norte y sur, arrollando todo a su paso. Uno de sus cuernos era más alto. Y ese cuerno creció después. El carnero que viste son los reyes de Media y de Persia. Apareció un macho cabrío veloz como el viento, con un gran cuerno entre los ojos. En un instante, embistió al carnero. Lo derribó, y lo pisoteó. Esa era la profecía del siguiente imperio, Grecia. Liderada por un joven guerrero que aún no había nacido, Alejandro Magno. Persia, en toda su gloria, caería. Pero ese final aún estaba lejos, porque en los días de Daniel, Persia era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía. Su trono resplandecía en la majestuosa ciudad de Susa. En el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. En aquellos días, cuando el rey Asuero se sentó en el trono de su reino, el cual estaba en Susa, Esther 1:2. Y fue en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica. Un imperio sería salvado, por una mujer. En un banquete que dura 6 meses. El rey Asuero, engreído, hace una petición insólita, que su esposa, la reina Basti, venga ante todos para ser exhibida por su belleza. Pero Basti se negó. Y su negativa fue una vergüenza pública para el rey, y para el imperio entero. Los consejeros propusieron una solución radical. Buscar entre las jóvenes vírgenes del reino una nueva reina. Las más bellas serían llevadas al palacio. Serían preparadas durante meses. Y luego, presentadas ante el rey. Una de esas jóvenes no tenía linaje noble. No era hija de princesa ni de general. Era huérfana. Nacida entre los judíos exiliados. Su nombre real era Hadasá. Pero en el palacio, nadie la conocía por ese nombre. Allí, se llamaba Esther. Su primo Mardoqueo la había criado en secreto. Nadie sabía su origen. Nadie conocía su misión. Pero Dios sí.
El cielo tenía la última palabra. Esther fue elegida por el rey. Sin saber que era judía, Asuero, Jerjes I, la coronó reina del imperio persa, convirtiéndola en la mujer más poderosa del mundo conocido. Pero Esther no era simplemente bella. Era parte de un plan profético que Dios había preparado desde antes que naciera. Mientras ella se adaptaba a los lujos del trono, en las sombras de palacio se levantaba un enemigo mortal. Amán. Amán fue ascendido por Asuero al segundo lugar de poder en el reino. Todos debían inclinarse ante él. Pero hubo uno que no lo hizo, Mardoqueo. El primo de Esther, el hombre que la crió. Se negó a inclinarse ante el enemigo de su pueblo. Amán ardió en furia. Pero su orgullo herido no se contentó con vengarse de un solo hombre. Quiso exterminar a todo el pueblo. Lo que pudo haber sido una reacción personal se convirtió en un decreto genocida. Amán fue ante el rey con una propuesta insidiosa. Hay un pueblo esparcido, cuyas leyes son diferentes de las de todo el pueblo, no conviene al rey dejarlos vivir. Esther 3:8. Mintió. Manipuló. Y con el anillo del rey selló una sentencia de muerte, pero Mardoqueo no se paralizó. Envió un mensaje urgente a Esther. El momento que Dios había preparado había llegado. La joven reina tembló. Para salvar a su pueblo, tendría que presentarse ante el rey sin ser llamada. Y según la ley persa, nadie podía entrar en la sala del rey sin invitación. Si lo hacía, podía ser ejecutado al instante, a menos que el rey extendiera su cetro en señal de clemencia. Fue entonces cuando Esther tomó una decisión que transformó la historia. Convocó una oración. Por 3 días y 3 noches, el pueblo de Dios oró. No comieron. No bebieron. No durmieron. No era solo una reina. Era una intercesora. Al tercer día Esther se viste con su ropa real y entró. El rey la miró. Y extendió su cetro. Dios le había dado gracia. Pero Esther no se apresuró. Invitó al rey y a Amán a un banquete. Allí, no reveló nada. Esperó. Y los volvió a invitar a un segundo banquete y dijo: si hubiésemos sido vendidos como siervos, callaría. Pero hemos sido entregados a muerte. Yo vi mi pueblo. El rey se levantó furioso. ¿Quién ha hecho esto? Esther señaló. Ese enemigo es este perverso, Amán. Amán cayó de rodillas. Suplicó. Lloró. Pero ya era tarde. Y colgaron a Amán en la horca que había hecho preparar para Mardoqueo. Pero el peligro no había pasado. En Persia, una ley firmada por el rey no podía revocarse. Entonces, Esther y Mardoqueo propusieron algo audaz. Un segundo decreto. Que el rey permita que los judíos se reúnan y defiendan su vida. El rey lo aprobó. Se enviaron mensajeros a caballo por todo el imperio. Y en el día señalado, los judíos se defendieron de sus enemigos y prevalecieron. El imperio persa, sin saberlo, se convirtió en refugio, trono y escudo del pueblo de Dios. Después del milagro de Esther en Susa, Persia pareció desaparecer del escenario bíblico. Los siglos pasaron. Babilonia cayó. Grecia ardió. Roma se levantó. Y el silencio cubrió las antiguas tierras de Elam. Cuando todo parecía oscuro. Cuando el pueblo esperaba, casi sin esperanza, la promesa del Mesías. Persia volvió a aparecer. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Este pasaje ha sido leído 1.000.000 de veces. Pero pocas veces comprendido en su profundidad. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué recorrieron un imperio entero solo por una señal en el cielo? El texto original griego los llama magoi, magos. Eran sabios. Astrónomos. Hombres de ciencia y espiritualidad. Venían del oriente. Y todo indica que venían de las antiguas tierras del imperio medo-persa. Es decir, lo que hoy conocemos como Irán. Y entre los pergaminos que estudiaban, es muy probable que tuvieran los escritos de Daniel, el profeta hebreo que vivió en la corte de Babilonia y Persia. No solo interpretó sueños. También dejó una de las profecías más exactas sobre la llegada del Mesías. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas.
Si aquellos sabios conocían las visiones de Daniel, y todo indica que sí. Sabían que el tiempo se acercaba. Y cuando vieron la estrella en el cielo, lo entendieron. El Hijo prometido había nacido. Cruzaron desiertos. Viajaron bajo el frío y el calor. Y cuando llegaron a Belén, traían 3 regalos, eran mensajes del cielo. Oro, reconociendo su realeza. Incienso, reconociendo su divinidad. Mirra, anticipando su sacrificio y muerte. Sin saberlo, aquellos hombres proclamaron el misterio más grande del universo. Ese niño sería rey. Sería Dios. Sería Cordero. Mientras los sabios de Jerusalén permanecían en silencio. Mientras Herodes tramaba su asesinato. Los sabios de Oriente reconocieron al Mesías. No eran israelitas. Pero sí eran parte del plan eterno de Dios. Persia, una vez más, aparecía en el momento exacto. Como testigo del cumplimiento de la promesa. El mismo imperio que siglos antes había liberado a los judíos. Ahora venía a postrarse ante su Rey eterno a reconocer a su Salvador. Desde el Génesis hasta la cuna de Cristo. Persia fue instrumento de revelación divina. Pero la historia de Irán en la Biblia no termina en Belén. Y el final que se anuncia es tan sorprendente como escalofriante. Fue el profeta Ezequiel quien recibió una de las visiones más temidas del Antiguo Testamento. La guerra de Gog y Magog. En el capítulo 38. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Persia, Cusifut estarán con ellos, Ezequiel 38:2-5. Persia. La antigua Irán. Mencionada entre los primeros. La misma nación que un día ayudó a reconstruir el templo. Ahora será parte de una alianza militar contra el pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser posible? La respuesta está en los tiempos. En los ciclos espirituales que la humanidad no comprende. Cuando una nación se vuelve contra el propósito de Dios. Aún después de haber sido usada por él. Queda expuesta al juicio que ella misma desata. Ezequiel menciona a otros aliados de Gog. Cus, posiblemente la antigua Nubia, hoy Sudán o Etiopía. Fut, el norte de África, posiblemente Libia. Gomer y Togarma, regiones asociadas a Turquía y el Cáucaso. Y Magog, que muchos estudiosos vinculan con regiones del norte, como Rusia o una coalición euroasiática. Juntas, estas naciones se levantarán en una ofensiva global contra Israel. Pero entonces, Dios mismo intervendrá. Terremotos. Fuego del cielo. Confusión en las tropas. El juicio será total. Y así, Persia pasará de redentora a juzgada. No porque Dios la haya olvidado, sino porque una vez más se levantará contra su voluntad y su pueblo. Persia, Irán. Ha recorrido todo el arco de la historia bíblica. Desde su creación en el Génesis. Su rol redentor en el exilio. Su proclamación profética en Belén. Hasta su participación en la guerra final. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre su destino final? ¿Será destruida para siempre? ¿Tendrá una oportunidad de redención? La respuesta no está en titulares de noticias. No está en discursos políticos. Está oculta entre líneas, en el corazón del juicio. Después de describir la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 39 nos presenta una escena devastadora. El ejército que se levanta contra Israel será consumido con fuego del cielo. Los cadáveres cubrirán los campos. Las armas serán quemadas por 7 años. Será alcanzada por el castigo divino. ¿Qué significa esto? En los postreros días, haré volver a los cautivos de Elam. Que aunque Irán se alce contra Israel, su historia no termina entre ruinas. Ese Irán que hoy aparece en los titulares. Desafiante, envalentonado, rodeado de alianzas oscuras. Aún puede ser parte de un mundo restaurado. Después de recorrer milenios de profecía, guerra, redención y esperanza. Te pregunto a ti. ¿Crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? ¿Ves en los titulares las señales de un antiguo destino activándose en nuestros días? ¿Estamos ya caminando los últimos capítulos de una historia escrita desde Génesis? Vivimos tiempos donde las profecías se activan en silencio. Tiempos donde lo que parecía antiguo está más vivo que nunca. ¿Y tú? ¿En qué parte de esta historia crees que estamos? Deja tus comentarios.